Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 2, que es Introducción a la Trigonometría, en su lección 2, Funciones trigonométricas de cualquier ángulo, en el tema Definiciones de funciones trigonométricas en cualquier ángulo. El objetivo, entender las funciones trigonométricas con relación al ángulo de referencia, deducir ciertas propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos representado en el plano cartesiano un ángulo, siempre y cuando tengamos un ángulo θ, que ese ángulo θ sea un ángulo agudo. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo agudo? Que su ángulo sea menor que 90 grados. Nosotros lo vamos a representar tomando en cuenta las siguientes referencias. Primero, que la coordenada del punto X, o la coordenada de X del punto P, perdón, es OH, y que la coordenada Y del punto P es PH. Al darse estas situaciones se forma un triángulo rectángulo donde OP, que viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, tiene el valor de 1. Al darse esta situación de formarse este triángulo rectángulo, nosotros por lo tanto podemos encontrar las medidas de estos lados utilizando ¿qué? Las funciones trigonométricas, en donde podemos decir que el coseno de θ es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente? OH. Y la hipotenusa, OP. Y como P es 1, en el denominador no se escribe el 1, entonces queda simplemente OH. Encontramos seno, que seno es el lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto? PH sobre la hipotenusa, que es OP. Lo mismo, OP vale 1, entonces no se coloca el 1 en el denominador, queda simplemente PH. Y la tangente, que es lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea, PH sobre OP. Dadas estas situaciones, nosotros podemos sustituir, sabiendo de que la coordenada de X es OH, entonces por lo tanto podemos decir que el coseno de X, o el coseno, perdón, de θ, es justamente eso, la coordenada de X. Que el seno va a ser la coordenada de Y y que la tangente del ángulo es Y sobre X. En otras palabras, opuesto sobre hipotenusa. ¿Y quién es el opuesto? El opuesto es PH. ¿Y quién es PH? Es Y. Entonces, sobre OH, que OH es X, que es el lado adyacente. Algo muy importante que podemos ver en esta figura es que el punto P, que está ubicado en una circunferencia con radio 1, donde el centro está ubicado en el origen, el centro del círculo, y en donde vamos a tomar nosotros como el punto de partida para poder escribir o leer el ángulo o determinar el ángulo, es justamente el eje X, el punto de referencia. Y entonces decimos que ese sería el lado inicial. Y el lado terminal es justamente ese rayo que se forma, o el lado OP. Entonces ese sería el terminal y entonces ahí se forma ese ángulo, en donde sabemos que las coordenadas de X nos determina el coseno del ángulo y la coordenada de Y nos determina el seno del ángulo. Ahora bien, en este sentido nosotros podemos definir que el seno del ángulo es Y, que el coseno del ángulo es Y que la tangente del ángulo es Y sobre X. Pero también debemos de tomar en cuenta algo, que como la X está en el denominador, esto va a ser siempre y cuando el valor de X sea distinto de 0. Porque recordemos que en la matemática no está definida la división entre 0. Por lo tanto, X, para que sea cierto en esta tangente, debe de ser distinto de 0. De lo contrario, la tangente no existiría en ese caso. Las otras funciones las podemos definir de la siguiente forma. Secante, que es 1 sobre X, donde recordemos que la secante es hipotenusa sobre el lado adyacente, o en otras palabras, en este caso es el opuesto al coseno, en otras palabras, 1 sobre coseno y coseno es X, entonces quedaría 1 sobre X, siempre y cuando X sea distinto de 0. El cosecante, que es 1 sobre seno, donde seno es Y, entonces por lo tanto sería 1 sobre Y, siempre y cuando Y sea distinto de 0. Y en los casos que estos valores son 0, entonces decimos que esa definición no existe, o esa función, mejor dicho. Y la cotangente, que es el opuesto de la tangente, en otras palabras, X sobre Y, que siempre y cuando Y sea distinto de 0. Algo muy importante es que de igual forma se cumple si estamos hablando de que ese ángulo empieza a dar muchas vueltas, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo de 30, decimos 30 más 360, sigue siendo el mismo ángulo 30, entonces trabajamos con el ángulo de 30. Es la misma situación. Ahora, en base a esto nosotros podemos definir lo siguiente. Primero que nada, que la tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Por qué razón? Porque si decimos que es y sobre x, estamos hablando que es seno sobre coseno. De igual manera, que el rango de los valores que pueden haber en seno y coseno deben de estar entre más o menos 1. ¿Qué quiere decir? No puede ser ni mayor que 1 ni menor que negativo 1. Debe de estar en ese rango.
No pueden existir valores superiores o inferiores porque automáticamente no existe la función en ese caso. Y que los signos para seno, coseno y tangente los podemos definir en base a lo siguiente. Cuando es seno, recordemos que seno es con y va a ser positivo siempre y cuando la y sea positiva. ¿Y dónde es positiva la y? En la parte superior. ¿Dónde es negativa la y? En la parte inferior. ¿Qué sucede con coseno? Lo mismo. Recordemos que coseno son las x. ¿Dónde va a ser positiva las x? En el lado derecho. ¿Y dónde son negativas las x? En el lado izquierdo. Lo mismo sucede entonces con coseno. Y la tangente va a ser positiva donde la x y la y tienen igual signo. Porque recordemos que más entre más es más. Y más entre menos es menos. Entonces, por esa razón, donde son distintas, va a ser el resultado negativo. En virtud de esto, vamos a ver el ejemplo que nos piden. Encuentre los valores de seno, coseno y tangente para 120 grados. Entonces, primero que nada, representamos el ángulo de 120. ¿Por qué razón? Porque no es un ángulo agudo y necesitamos trabajar con un ángulo agudo, o sea, un ángulo menor a 90 grados. Te lo representamos y nos damos cuenta que para llegar a los 180 grados le hacen falta 60. Entonces, se forma realmente un ángulo de 60 y un triángulo de especial 60-30. Y en virtud de esto nosotros podemos encontrar los valores de OH y pH, donde OH va a ser igual a 1/2 y pH a raíz de 3 sobre 2. ¿Utilizando qué? Utilizando los triángulos especiales que recordemos lo hemos estado trabajando anteriormente. Donde recordemos que OH es X y pH es Y. Ahora, como OH está ubicado en el lado izquierdo de las X, o sea, en los lados negativos, quiere decir que ese OH o esa coordenada de X es negativa. Y pH, como está ubicado en las posiciones positivas de Y, entonces el valor de Y es positivo. Entonces nos quedaría, por lo tanto, que X es igual a un negativo medio y que Y es igual a raíz de 3 sobre 2. En virtud de esto, podemos decir, ahora sí, cuáles son los valores de seno, coseno y tangente. Usando la definición, seno va a ser igual al valor de y, en otras palabras, raíz de 3 sobre 2. El coseno de 120 es el valor de x, o sea, negativo 1/2. Y la tangente es y sobre x, o sea, raíz de 3 sobre 2 entre negativo 1/2. O bien, seno sobre coseno, que seno es raíz de 3 sobre 2 y coseno es negativo 1/2. Aquí podemos desarrollarlo de dos formas, utilizando la famosa operación oreja, extremo con extremo, o sea, los de afuera, multiplicarlos y los del centro multiplicarlos, o convertir esto en una división, no como hemos trabajado anteriormente, y esta división convertirla en una multiplicación donde al hacer esto se intercambia la fracción, o se le da vuelta a lo que es la fracción, y observamos que el 2 con el 2, uno está multiplicando y dividiendo, multiplicar y dividir el mismo número, no afecta en nada, entonces simplemente lo podemos eliminar, y entonces nos quedaría de como resultado, negativo raíz de 3. ¿Por qué negativo? Porque tenemos el negativo en el otro lado, decimos más por menos es menos. Veamos el otro ejemplo. Encuentra los valores de seno, coseno y tangente para 90 grados. Entonces decimos, ubicamos 90 grados, nos percatamos que 90 grados queda exactamente sobre el eje de la y, que quiere decir que las coordenadas en ese punto son 0 para x y 1 para y. En virtud de esto, nosotros podemos decir que el seno de 90 grados, que es el valor de y, es igual a 1. El coseno, que es el valor de x, es 0. Y la tangente, recordemos que es seno sobre coseno, pero como en este caso coseno es 0 y en el denominador no debe de haber un 0, entonces decimos que la tangente de 90 no está definida. Sí, por esa razón, porque en el 0 no puede haber un denominador. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.